Queridos hermanos, estamos felices de estar aquí en la casa de Dios estudiando la santa palabra de Dios. Estamos estudiando Descanso en Cristo. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org para obtener su copia completamente gratuita. El título para hoy día es El costo del descanso, el costo del descanso. Y vamos a orar, mis hermanos, para estudiar esta lección. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos amas mucho y porque nos traes a tu casa en tu día santo, día de reposo, para estudiar tu Santa Biblia. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Ayúdanos a cada uno en nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Y sobre todo, Señor, bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Salmo 51:10. Miren lo que dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo es hermoso. Pide a Dios un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo. Vamos a estudiarlo luego. Vamos a empezar con 2 Samuel 11:2. La historia de David. Y una historia muy triste. Miren cómo empieza. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué estaba haciendo David? Se estaba paseando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en su territorio en ese tiempo? Miren lo que dice 2 Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. O sea que David estaba en su casa y no estaba cumpliendo su deber. ¿Cuál era el deber de David? ¿Para qué le había elegido Dios como rey? ¿Cuál era su deber? Miren lo que dice 2 Samuel 3:18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Por la mano de David. O sea, el deber de David era guiar a su pueblo en la guerra. Estar con ellos en la guerra. Y muchas veces él cumplió ese deber exactamente, con exactitud. Por ejemplo, 2 Samuel 10, 17 y 18. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elán. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Entonces, David cumplía exactamente su deber de estar al frente, de guiar la batalla del pueblo de Israel. Pero en esta oportunidad, él no cumplió ese deber. ¿Qué hizo en vez de cumplir ese deber? Miren lo que dice: se quedó en Jerusalén, pero David se quedó en Jerusalén. Miren lo que dice la hermana de Juárez acerca de eso.
Los sirios ya se habían sometido a Israel, y la completa caída de los amonitas parecía segura. David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. Estaba desprevenido. O sea, no estaba cumpliendo su deber. Y como no estaba cumpliendo su deber, entonces, ¿qué dice? Entonces el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. ¿Ocupar su mente en qué? ¿En qué? Miren lo que dice el versículo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En vez de cumplir su deber, él puso su mente en una mujer hermosa. Entonces, la primera enseñanza de esta historia es cuidado con descuidar los deberes. Cada uno de nosotros tenemos deberes que cumplir y no debemos descuidar, porque si descuidamos, el tentador aprovecha la oportunidad de ocupar nuestra mente. Cuidado que demos oportunidad al tentador. Lo que no hizo David fue lo que Dios nos recomienda en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es como, es débil. Debemos de orar y velar constantemente para no ser tentados por Satanás, para no ser tentados por Satanás. Pero la carne es débil. Entonces luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Segunda Samuel 11, 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cometió adulterio. Cometió adulterio en primer lugar. Y parecía que nada iba a pasar. Parecía que nada iba a pasar porque ella se purificó y se volvió a su casa. Pero todo pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Miren lo que dice 2 Samuel 11:5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y David hizo un plan. Un plan para hacer creer a todos que realmente Urías, el esposo de Betsabé, era el padre de aquel hijo. Y lo que él hizo fue hacer traer a Urías para que él esté en la casa y se junte con Betsabé. Pero él no contaba con la integridad de Urías. Miren lo que él dijo, 2 Samuel 11:11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer.
por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Qué hombre más íntegro! No, tengo que cumplir mi deber. A diferencia de David, a diferencia de él, de David, que no estaba cumpliendo su deber, él dice, tengo que cumplir mi deber. Y mi deber está allá en el campo de batalla. ¡Qué diferencia! Pero David no estaba contento. David no estaba contento, tenía todavía que lidiar con concibió la mujer, y ahora, ¿qué hago? No se puede por esa parte, y ahora, ¿qué hago? Ya sé, ya sé, voy a hacer que maten a Urías. Y le envió al frente de la batalla, justo al frente donde él podía morir. Entonces David cometió homicidio. ¡Qué pena por él! ¡Qué pena! Pero cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros tenemos problemas tan serios como David, Dios nunca nos deja solos. Nunca. En el Edén, Dios buscó a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y en esta oportunidad Dios hace algo especial con David. Miren qué es lo que hace. 2 Samuel 12, 1 y 2. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. 2 Samuel 12, 3 y 4. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dios había enviado a Natán y le había dado una historia. ¿Para qué? Para hacer pensar a David, para hacer meditar a David en alguna cosa que alguien había cometido. Y como resultado de ese pensamiento, como resultado de esta acción, de esta historia, miren lo que sucede. 2 Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte. Y miren qué le dice Natán. 2 Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres el hombre de la historia. Tú eres aquel que Dios quiere que hagas algo. Tú has cometido un gran pecado. Tú estás en problema. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Miren lo que hizo David. 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Él no dijo pequé contra quién, contra Betsabé. Él no dijo pequé contra el esposo de Betsabé. Él no dijo pequé contra mi pueblo. Y él dijo pequé con qué. Pequé contra Jehová. ¿Por qué?
Porque miren lo que dice la hermana de White. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del injuriado hacia Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba perfecta cuenta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Si cometemos algo contra alguna persona, estamos haciendo eso contra quién? Contra Dios. Qué pena. Qué pena. Entonces debemos evitar hacer mal a las personas, porque no estamos haciendo mal a esas personas solamente, sino estamos haciendo mal directamente a quién, a Dios. Cuidado. Entonces, si pecamos contra Dios, directamente contra Dios. Pero otra vez Dios, el Dios de amor, el Dios que ama tanto a cada ser humano, entra en acción. Y miren lo que dice. Y Natán dijo a David también: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. Jehová te ha perdonado y no morirás. ¿Por qué perdona Dios? ¿Cuándo perdona Dios? Miren lo que hizo David. Miren lo que hizo David. Salmo 51, 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él se acercó a Dios, él pidió perdón, él pidió piedad de Dios. Miren lo que continúa. Conforme a la multitud de todas tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco, Señor, he pecado, perdóname, Señor. Miren lo que continúa el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si hemos pecado es: hay que confesar nuestros pecados para que Jehová nos perdone. Hay que confesar nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, pedimos perdón por aquello que hemos hecho. ¿Qué más debemos pedir? Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. El salmista David, él sabía de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y cómo utilizaban el hisopo para que ayude en la purificación. Y él pide eso: purifícame, Señor, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y es que Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos limpios, estemos purificados. Por eso en Isaías 1:18 Él nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan, estemos a cuenta, porque si hemos cometido pecados tan graves como David, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Si vuestros pecados fueran como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un perdón completo, un borrón y cuenta nueva, una vida nueva, una experiencia realmente nueva. Se acabó, yo no me he de acordar de tu pecado. Eso es lo que dice Dios. No me he de acordar de tu pecado. Y cuando Dios no se acuerda de nuestros pecados, cuando nosotros nos hemos confesado, cuando le hemos entregado nuestro corazón a Dios, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren lo que dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? ¿Por qué hay gozo y alegría? ¿Por qué? ¿Por qué hay gozo y alegría? La Biblia dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero ¿por qué yo tengo gozo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente del gozo? Miren lo que dice Salmo 16:11. Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando hacemos las paces con Dios, cuando confesamos nuestros pecados, hay gozo, porque de Dios emana el gozo, de Dios emana la felicidad, de Dios emana la paz que tanto el ser humano necesita. Es por eso que Salmo 51, 11 y 12, el salmista en su oración dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de que de tu salvación. Yo sé que en ti solamente hay gozo. Vuélveme, Señor. Ayúdame a tener ese gozo. En última instancia, Él pide que Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Transforma mi vida, Señor. Cambia mi corazón. Cambia este corazón duro, este corazón pecaminoso, este corazón que está acostumbrado a pecar y pecar y pecar. Y ayúdame, Señor. Cambia, créalo de nuevo. Cambia mi corazón. Entonces Dios limpia todo pecado y da paz. Y mis hermanos, eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Miren lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta historia nos enseña eso, la historia de David, que no importa lo que hayamos hecho, que no importa si nuestro pecado sea el pecado más horrendo que hay aquí en la vida, que lo único que importa es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué alegría, mis hermanos! ¡Qué felicidad para el ser humano! Limpiarnos de toda maldad, hechos nuevas criaturas. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y cuando todo este proceso sucede,
cuando nos hemos descuidado, cuando hemos pecado contra Dios, pero hemos confesado nuestros pecados y Dios nos limpia de toda maldad y nos da paz. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que debemos hacer luego? Miren lo que el salmista dice, Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces voy a hacer la obra misionera, voy a hacer y voy a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque siento paz, siento que Dios me ha perdonado y ahora quiero pregonar a otros que Dios perdona pecados. Dios es amor. Y Dios nos ayuda a hacer esa obra. Dios nos ayuda porque miren lo que dice el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Quién va a abrir nuestros labios? ¿Quién me va a ayudar? Dios. Dios me va a ayudar. Todo tiene que ser tomado de la mano de Dios. Señor, abre mi boca. Abre mi boca, ayúdame a hacer tu obra. Señor, eso es lo que quiero, no yo. ¿Por qué? Miren lo que dice Salmo 51:16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres un sacrificio que venga de mi parte. Un sacrificio que haga que yo me gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que hacer la obra de Dios porque sale del corazón que está tomado de la mano de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo nada puedo hacer. Por eso Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón que está acercándose a Cristo, el corazón que dice, Señor, yo te necesito, Dios no va a olvidar, Él no nos va a dejar. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que Dios nos ayude a entregarnos a Él. Si hemos cometido pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, para que nosotros estemos listos para predicar su evangelio. Que Dios nos ayude para que nosotros nos acerquemos más y más a Él. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.